Bueno, ahora vamos a invitar al profesor Milton Cerón Zamora de la UNAM de México a hacernos su presentación. Bienvenido, él nos va a presentar su trabajo titulado Las TAC en la enseñanza de la filosofía derivadas de la pandemia. Bueno, bienvenido, Much- tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Rosana, y pues a todo el equipo coordinador. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Justamente voy a hablar de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, pero bueno, quiero empezar desde el inicio. Un saludo desde México, antes que nada. Pues estoy feliz de estar aquí con ustedes, ¿no? Compañeros y docentes. Creo que es obvio, ahí sí voy a sonar un poquito, no muy filosófico, que estamos bajo una crisis mundial que nos afecta gracias a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Pues esta pandemia nos ha obligado a enfrascarnos, en resguardarnos en nuestros hogares, en migrarnos hacia la virtualidad. Entonces, pues es una realidad que nos ha tocado a todos, ¿no? Tanto a jóvenes, porque tengo la virtud de ser tanto profesor como estudiante, trabajadores, no sé, ha sido todo un caos increíble que nos hemos tenido que adaptar, quién sabe cómo, a esta nueva normalidad, ¿no? Y a la que va a venir después. Pero bueno, dentro de todo este caos que ha provocado la pandemia, hay muchas disciplinas que se encargan de estudiarla, ¿no? Tenemos a la química, a la medicina, a muchas de estas disciplinas que han venido a salvarnos literalmente por la creación de vacunas, de métodos de prevención, de logística, pero hay una gran pregunta, ¿no? ¿Y la filosofía dónde queda? Nosotros como filósofos, como docentes, investigadores, ¿qué aportamos a este caos mundial internacional que nos ha tocado vivir? Entonces, pues si bien la filosofía no nos va a curar, no va a ser vacunas, porque no tenemos esas habilidades, la filosofía, en especial en su enseñanza, tiene un factor muy importante, que viene a cuidar la intelección de los estudiantes. Entonces, este es como que el panorama donde me voy a estar moviendo. Y pues la finalidad de esta pequeña ponencia es defender que la enseñanza de la filosofía tiene muchas virtudes, como ya lo hemos visto a partir de las presentaciones de las compañeras y compañeros anteriores, pero estas virtudes se pueden matar directamente si hacemos del aula virtual filosófica un lugar de memorización, de estar pegados al Zoom 2 horas. Podemos matar todas estas cualidades si no hacemos un buen uso de las TICs, ahora convertidas en tags, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dividir esta ponencia? Vamos a empezar con la defensa de la filosofía. ¿Por qué debemos enseñar y por qué vamos a enseñar filosofía en plena pandemia, en plena crisis? Y finalmente vamos a dar algunas propuestas metodológicas y didácticas de las tags, ¿no? De las tecnologías para adquirir, bueno, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, bueno, como ya les había dicho, pasando a la primera parte de la ponencia, la ciencia viene a demostrar su utilidad. No me pongo a favor ni en contra de la ciencia, simplemente ahí sí soy muy pragmático en ese sentido de que la ciencia ha demostrado su utilidad, su valía en la sociedad, ¿no? Nos ha traído las vacunas, por lo menos aquí en México, la generación de 30 para 18 años ya estamos inmunizados, ¿no? Entonces, la ciencia da este resultado positivo, ¿no? La gente empieza a creer más en la ciencia, en las virtudes, y esto paulatinamente va a hacer que jóvenes se animen a estudiar medicina, química, UFB, ¿no? Y otras disciplinas que parecen ser útiles para la sociedad. Pero, ¿qué hace la filosofía? ¿Qué hace la filosofía en estos momentos? Como bien dije, la filosofía no nos va a curar del SARS, va a proteger nuestra intelección. La filosofía, como bien se ha dicho, y creo que es algo que me da muchísimo gusto ver que a pesar de que somos de contextos, culturas, países tan diferentes, concordamos en que la filosofía tiene un poder crítico sumamente fuerte, sumamente reflexivo, y que a pesar de las circunstancias que viven, por ejemplo, los compañeros de Centroamérica, que también México vivió
la década anterior un problema de que querían deshacerse de la filosofía en la educación media superior, pues hemos salido adelante gracias a eso, porque el filósofo es un ser muy incómodo, ¿no? Somos un Sócrates que va molestando, eh, picando, picándole a los ciudadanos, ¿no? Pero no es tanto por la cuestión de molestar, sino de que queremos incentivar el pensamiento reflexivo y crítico a los estudiantes, a la gente, por lo menos en esta cuestión de filosofía del pueblo, de las calles, de salirnos de la academia, aunque también está bien trabajar desde la academia, que es algo que yo estoy proponiendo. Entonces, pues la filosofía es crítica, es hija de su tiempo, y justamente como es hija de su tiempo, no se tiene que quedar callada ante lo que está pasando en este mundo. No nos podemos seguir recluyendo en lo que entendíamos por enseñanza de la filosofía desde la normalidad que vivíamos. La forma en que vamos a enseñar, practicar y aprender filosofía no es la misma a la que hacíamos. Esta nueva normalidad, esta nueva crisis pandémica nos obliga como docentes a recrear y a reformular todos los supuestos que dábamos de la enseñanza. La filosofía tiene un papel muy fundamental, que es romper supuestos. Y debemos de empezar por él. Sí, empezar por el ejemplo, uno como docente rompiendo estos supuestos de la enseñanza de la filosofía. Así que vamos a partir de una nueva aula virtual. Vamos a aceptar este contexto que nos dio la pandemia. Vamos a aceptar los retos, los vendavales, para incentivar una nueva aula virtual, una aula más democrática, más participativa, más innovadora, que gracias a estos problemas que nos trae la pandemia y que si bien muchos no los vamos a poder resolver los filósofos como tal, pues sí vamos a poder resolver los que están en manos de nuestras didácticas, de nuestras enseñanzas sobre todo. Entonces, por lo tanto, necesitamos una enseñanza de la filosofía que esté acorde a los problemas que se viven en la actualidad, ¿no? El aula filosófica es un lugar donde vamos a poder debatir, discutir los problemas que vemos en la realidad. Es un lugar donde los roles educativos se van a compaginar para poder entablar un diálogo entre tú y tú, uno como docente y uno como alumno, pero en roles iguales, ¿no? Entonces, la pandemia trae problemas, ¿no? Y aquí les voy a dar un poquito, una pequeña experiencia. Ayer mi mamá me envió por WhatsApp una pequeña cadena de que los servidores se iban a caer por un hackeo de los chinos, ¿no? Y esto es la referencia de lo que pasó a inicios de la semana, que se cayó toda la infraestructura de Facebook. Y yo me quedé pensando, vale, entiendo que mi mamá tenga estos sesgos de no saber escudriñar la información por ser hija de su tiempo, ¿no? No la voy a juzgar, al contrario, me di el tiempo de explicarle que eso no es posible. Y es aquí cuando viene la filosofía. Los jóvenes, mi generación y los postmillennials, no, la generación Z, viven en el mundo de la información. Nacimos con las tecnologías, pero hay un gran problema que nosotros no nacimos sabiéndolas trabajar y estudiar en ellas, que ese es el problema educativo que trae la pandemia, que ni docentes ni alumnos sabemos cómo enseñar a la distancia. Sabemos usar la computadora, sabemos usar el Zoom, el Classroom y otras infraestructuras tecnológicas, pero no sabemos cómo usarlas para el aprendizaje. Entonces, este es el gran reto que tenemos los docentes de filosofía ante un mundo lleno de caos, de información, de pseudo verdades que tratan de hacerse pasar como verdaderas. En el caso de las antivacunas, que es algo muy grave, la filosofía debe de enseñar a que los jóvenes aprendan por sí mismos, a que hagan uso de su razón, ¿no? Justamente el gran imperativo de Kant, ¿no? Atrévete a hacer uso de tu propia razón, pero ahora nosotros debemos de tener el imperativo. Hay que enseñar a los alumnos a atrever a hacer uso de su propia razón para que sepan escudriñar y aceptar y deducir, inducir y pensar todas estas verdades que rondan.
Entonces, ya llegando un poquito a la propuesta metodológica, las TACs, ¿qué son? Me gusta referirlo como el paso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que es algo equiparable al paso del mito al logos. Las tecnologías las tecnologías de la información y del conocimiento nos sirven para comunicarnos, como lo que estamos haciendo ahorita en Zoom, pero las tecnologías para adquirir, para el aprendizaje y el conocimiento nos sirven para enseñar. Zoom y Classroom son tecnologías en sí mismas. Zoom no está diseñada para la educación, está diseñado más para cuestiones de negocios. Zoom está diseñado para esto, no para la educación. Nosotros como docentes tenemos que ser lo suficientemente creativos para volver de estos ambientes un lugar para incubar el aprendizaje. No vamos a hartar a los alumnos. Está mal querer dar cátedras de 2 horas en un ambiente que nos cansa físicamente. La luz de la pantalla nos va a cansar. Entonces, en vez de recluirnos y pecar de ingenuos, de querer usar estas tecnologías como las usaríamos en nuestras clases normales, pues vamos a hacerlas de otro lado, ¿no? Vamos a darles otro uso. Yo propongo, en vez de dar cátedra de 2 horas, hagamos cafés filosóficos con los alumnos. Sondiemos los problemas que hay en su vida cotidiana y reunámonos una vez a la semana a debatir estos problemas, a invitarlos a traerse un snack, una botana, un café, cualquier cosa que se necesite y discutamos con ellos. Es necesario recrear, repensar la filosofía y con esto termino para no tomar más tiempo. Creo que es necesario utilizar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para crear nuevas aulas. Esta creación de nuevas aulas depende totalmente de la creatividad del docente, pero siempre hay que entender que esta aula nueva virtual filosófica va a depender de 2 factores importantes, el docente y el alumno. Los dos valen por igual, porque tanto el docente como el alumno viven, sufren y aprenden en esta pandemia. Y así como uno como docente se harta de estar 8 horas pegadas al aula, también el alumno lo va a estar y no va a poder aprender filosofía. Entonces, si no queremos seguir replicando estos errores que hemos cometido por meter la enseñanza presencial a esta nueva virtual, pues hay que aprender a usar estas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para no matar las virtudes de la enseñanza de la filosofía. Muchísimas gracias por sus por estar aquí conmigo. Y pues no sé si haya tiempo para intervenciones, si no, no hay problema. Los invitaría a que me escribieran en el chat. Bueno, sí. Hola. Bueno, Yo la quiero. profesora Gauna tiene una pregunta, a ver. No, yo sobre todo, hola Milton, sobre todo con lo último que estabas diciendo, ¿no? Este cambio de formato, de pensar una clase de manera tradicional, como una cátedra de 2 horas, en un espacio que no es del todo apropiado, digamos, para que ese tipo de clase se lleve adelante. Y vos proponés un formato de café filosófico, por ejemplo, algo más descontracturado, algo que implique, digamos, otra posición de parte del estudiante y otra predisposición también de parte del estudiante y del docente. Yo me permito hacer digamos, una intervención allí porque las cátedras de 2 horas pueden ser, no, de 2 horas pueden ser un tedio si el formato, digamos, no es tanto el formato de una cátedra de 2 horas, sino más bien la actitud del profesor que predispone de determinadas formas o maneras al estudiante que aprende, ¿no? Es decir, yo puedo estar en un formato de café filosófico y puedo seguir teniendo la misma estructura que una clase de exposición dialogada, digamos, cercenando toda posibilidad de que el estudiante quiera participar o formar parte de. Por eso yo insisto mucho, o desde el área a la que me dedico, insistimos bastante en lo que es la actitud del profesor cuando entra a un aula de filosofía. No importa si es presencial, no importa si es virtual, no importa si es un café filosófico o un vino filosófico o un taller o lo que fuere. No importa cómo están dispuestos los bancos, lo que sí importa es qué genero yo como profesor en el aula
para que ese otro se sienta con la confianza y la comodidad de participar, de ser parte de sentirse convocado, invitado. ¿Sí? Por eso yo siempre, nosotros en la cátedra compartimos esta mirada común que indica que el profesor de filosofía es quien invita, o sea, la filosofía es la invitación, es el pretexto que tenemos para encontrarnos. Estamos invitados a hacer filosofía, que no es lo mismo decir te impongo a hacer filosofía, ¿no? La invitación uno puede tomarla o rechazarla, ciertamente. Una imposición también la puedo rechazar, pero estoy obligado a. Y si bien es cierto que en los ámbitos institucionales hay una obligación de, la realidad es que depende de la posición que nosotros tomemos en el aula. Me ha pasado muchas veces en aulas de escuelas secundarias, sobre todo, de tener chicos que se resisten fuertemente a aprender filosofía. Sin embargo, eso para mí es un doble desafío. No solo porque el chico de la escuela secundaria no está ahí porque quiere estar, a veces ni siquiera quiere ser estudiante de nada en la escuela secundaria, y mucho menos de filosofía, no eligió estudiar eso. Eso para mí es un doble desafío, que además se resista. ¿Por qué? Porque ahí es donde a mí me pone en la posición de invitarlo, o de, voy a citar a Philippe Mérieux, de no darle de beber a quien tiene sed solamente, sino de darle sed a quien no quiere beber. Y esto es fundamental, porque yo necesito que ese que no quiere beber tenga sed, le tengo que generar eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo recuerdo en su momento les decía, bueno, está bien, no me crean, la filosofía para ustedes es una porquería, lo asumamos, lo dejemos ahí. Yo les propongo hacer un paréntesis. Les propongo que durante el año hagamos filosofía y a fin de año ustedes reconfirmen esa idea de que la filosofía era una porquería o la cambien. Están en su libertad, pero no se nieguen a la posibilidad de hacer filosofía. O sea, experiencienlo. Y una vez que lo han experienciado, respondan a esa idea que tienen previa de qué es la filosofía con fundamentos, o digan, ah, no, no era tanto como yo lo pensaba. Entonces, volviendo un poco para cerrar la idea, esto de recrear y repensar la clase de filosofía, sin duda, totalmente de acuerdo, pero que a veces los formatos no son lo que resuelven una clase de filosofía, sino que muchas veces la actitud del profesor es lo que resuelve o lo que predispone mejor a quien aprende, que el profesor es también quien aprende, ¿no? Es decir, si yo me voy a poner desde el lugar del saber y el estudiante desde el no saber, si le voy a deshabilitar la palabra, si voy a corregirle el pensamiento, si me pongo en policía del pensamiento, ¿qué ganas va a tener el chico de participar, más allá de que esté en un café filosófico? ¿Se comprende? Entonces, desde ese lugar, me parece que el profesor tiene que revisarse en su actitud, y esto tiene que ver un poco con lo que planteábamos hace un rato de los egos. El profesor de filosofía muchas veces ya es insisto, es un modelo digamos, de modé, que ya pasó de moda, ya está fuera de toda posibilidad. Los que todavía se posicionan desde el lugar de el saber y el conocimiento, es gente que piensa con paradigmas anteriores. Desde hoy, desde los que hacemos enseñanza de la filosofía, sabemos que el profesor de filosofía es uno más que está pensando en el acto de enseñar. No es el que tiene la verdad. Sí, ciertamente ha leído mucho más que el estudiante, pero no le quita la capacidad de pensar al estudiante, al contrario, lo invita. Bueno, eso. Muchas gracias, profesora. De hecho, sí es importante. La verdad es que como no quería tomar Bueno, mucho tiempo, se me no. escucha, ¿no? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Milton estaba compartiendo sus últimas apreciaciones. ¿Te escuchamos, Milton? Disculpen, no sé, y como no quería tomar mucho tiempo, reduce la ponencia, pero sí es importante lo que dice la profesora Romina. Uno puede tener una excelente secuencia didáctica, pero si el profesor está predispuesto a tener el rol normal de docente sabe y alumno tiene que absorber como memoria, pues igual matamos a la filosofía y a la enseñanza. Eso sí es importante. Lo que yo vengo a proponer es, bueno, vamos a crear una aula virtual con herramientas ideales donde alumno y docente sean parejos. El alumno sabe algo, el docente sabe algo, lo compartimos y dialogamos, sea en café filosófico, en cátedra, pero también teniendo en consideraciones que tanto alumnos como docentes estamos 8 horas diarias en el monitor y eso cansa. Entonces, hay que tener tanto conciencia de los errores, bueno, de estos problemas que nos dan
físicos y mentales. Nada más con eso quería cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton, por tu aporte y esta invitación que tenemos a pensar y a revisar nuestras propias prácticas, que también incluyen el cuerpo, el cansancio mental también, ¿sí?